your tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre civilización y barbarie? Porque yo comenté que un verdadero pensamiento de derecha necesita recuperar los conceptos de civilización y barbarie, entre otros. A ver, son términos que se han usado informalmente, sin una definición precisa, y por eso, para darle una definición precisa, hasta cierto punto hay que inventársela. Yo creo que estos conceptos surgen de la experiencia práctica de muchos pueblos en la antigüedad y en tiempos modernos, que se dan cuenta de que con otras organizaciones políticas, con otros estados, en sentido amplio del término, había dos clases. Había algunos con los que se podían firmar tratados, se podían hacer acuerdos, aunque momentáneamente estuvieras en guerra con ellos. O sea, aunque momentáneamente no tuvieras ningún acuerdo, ningún tratado, hubiera un estado de guerra. Pero con esos tipos se podían hacer tratados, eventualmente. No era el caso, pero eventualmente se podían hacer tratados. Y había pueblos con los que no se podía hacer tratados. Había pueblos con los que nunca podés pactar más que un pacto de no agresión, más que un cese el fuego, una tregua permanente. No podés acordar más que eso. Aunque momentáneamente no estés en guerra. Aunque momentáneamente no estés en guerra, nunca podés pasar de ahí. De un estado de, ok, no nos estamos atacando, pero nos estamos mirando de reojo por las dudas. Esa distinción es la que origina los conceptos de civilización y barbarie. Dándole una definición más rigurosa, yo observaría que hay pueblos, culturas, sociedades, partidos, ideologías que presuponen que la paz es el estado natural, la paz es el estado normal. O sea, si no hay una razón para estar en conflicto con alguien, el estado natural es estar en paz con ese alguien. No tenemos nada en contra de ello, ok, que hagan su vida, nosotros hacemos la nuestra. Y hay pueblos, culturas, estados, partidos, ideologías para las que el estado natural es la guerra. Si no hay ninguna razón para estar en paz, el estado por defecto es estar en guerra. El estado por defecto es hacerse todo el daño posible. Esta distinción, sin esta distinción, hay hechos políticos, sociales de todo tipo, que son incomprensibles. Hechos históricos, hechos políticos actuales, hechos geopolíticos y hechos ideológicos y culturales y políticos internos de una nación que son incomprensibles. Si no se hace la distinción entre estos tipos son civilizados o son bárbaros. Si no se hace esa distinción, y yo creo que el criterio teóricamente correcto y a la vez bastante práctico para determinar esto es cuál consideran que es la posición política por defecto, la paz o la guerra. O sea, ¿consideran que la guerra es una interrupción de la paz o consideran que la paz es una interrupción de la guerra? Esta distinción creo que es fundamental. Sin esto no entendés nada. Y por ejemplo, creo que muy mala diplomacia de las últimas décadas se basó en no hacer la distinción entre pueblos civilizados y pueblos bárbaros. Creer que todos los países del mundo eran civilizados. Este fue un error de base. Por cierto, no estoy incluyendo el desarrollo tecnológico, no estoy incluyendo la complejidad de un organismo burocrático, político de cualquier tipo, y no estoy incluyendo el refinamiento de las costumbres como criterio de demarcación. Hay bárbaros que escuchan a Mozart.
Hay bárbaros que escuchan a Mozart. Esto no es algo definitorio. Me preguntan, hablando de bárbaros sofisticados, ¿qué pienso de la eutanasia? La eutanasia no es una cosa, es un término de propaganda. No designa ninguna cosa que exista realmente, la palabra eutanasia. El homicidio existe realmente. Estoy en contra del... ¿Qué pienso del homicidio? Matar está mal. Me preguntan, ¿por qué tanto en la izquierda como en la derecha se elogia el primitivismo en varias formas? No solo el mito del vuelo salvaje, sino tecnologías obsoletas, estilos de vida tribales y pueblerinos. No lo sé. Es interesante que usted hizo la salvedad tanto en la izquierda como en la derecha, porque existen estos rusonianos de derecha como los Amish que no, la tecnología es mala, tienen una especie de mito del buen salvaje cristiano. No lo sé, supongo que porque no se lo conoce. Supongo que no se lo conoce ese estilo de vida, entonces se lo idealiza. Es un fenómeno análogo al que lleva al soltero a idealizar la vida de casado y al casado a idealizar la vida de soltero, porque no la conoce. Si yo estuviera soltero podría venir borracho a las 12 de la noche y nadie me tiraría la bronca. Sí, ok, eso es un... supongamos que eso es algo bueno. Pero no es lo único, no es eso solo, estar casado. Entonces, se produce una idealización de lo que no se conoce. Alguien me mostraba, estaba viendo un documental sobre las comunidades menonitas en la Patagonia Argentina, y mostraban que alguien compró un carro, un carro, no lo que llaman un carro los españoles, un carro, un armazón de hierro forjado con unas cuantas tablas, 4 ruedas con fuelles, 50.000 pesos argentinos, en ese momento eran algo más de $1.000. Me digo, ¿cuánto? Sí, ok, bienvenido a la maravillosa economía preindustrial, donde la vida era más simple y se vivía en armonía con la naturaleza, y un carro de porquería valía $1.000. La maravillosa economía preindustrial. Que esto está bien, por una cuestión religiosa, ideológica, no usan técnicas, parecen creer, no sé, creerán que Taylor era el diablo, que probablemente, pero yo no soy creyente, pero le concedo el beneficio de la duda, que el taylorismo es el diablo, entonces no usan técnicas industriales para fabricar los carros. Resultado, cuestan lo que costaban las cosas cuestan lo que costaban en el siglo XVIII. Me dicen que en Argentina, en la Constitución del 94, se eliminó el requisito de que el presidente tiene que ser católico. Sí, incluso hay un artículo que tiene la salvedad que se le tomará juramento según respetando sus creencias religiosas, algo así. Sí, pero el artículo 2 de la Constitución argentina dice que el catolicismo es la religión oficial sostenida por el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la nación es libre de practicar libremente su religión y que se respeten sus creencias religiosas, sean cual seas, siempre y cuando sean el catolicismo. Tiene varias cosas, tiene varias perlas de esta la legislación argentina. Es una cosa muy extraña. Si ustedes buscan en línea y leen la Constitución argentina, por ahí dicen, wow, me quiero ir a vivir a ese país. Sí, yo también. El asunto es que si se hubiera un partido que eliminase todas las leyes inconstitucionales en Argentina, todos los códigos quedarían reducidos a la mitad.
La mitad de las leyes son inconstitucionales en Argentina. Por cierto, dicho partido tiene mi voto. Si alguien tiene ganas de fundarlo, tiene mi voto. La mitad de las leyes son inconstitucionales. Hay una constitución que es una pieza de literatura fantástica política. Es una utopía, como el libro de Tomás Moro. No es algo que esté pensado para que sirva de fundamento a las leyes. Las leyes... Me pintó que vamos a hacer una ley que diga tal cosa. Che, el artículo tanto de la Constitución dice que no podés tener una ley así. Bueno, pero nuestro partido la propuso, la votamos y listo, es ley. Es una cosa rarísima. Yo no conozco otro país que funcione igual. Es algo muy extraño, muy peculiar. No conozco otro país que tenga una constitución que es una obra de literatura a la que nadie le presta la menor atención. Es rarísimo. Es rarísimo. No conozco otro caso. Es una cosa muy extraña. Si ustedes leen la Constitución argentina, wow, me quiero ir a vivir a este país. Yo también. Yo también me quiero ir a vivir al país que describe esa Constitución. Pero es rarísimo. Es rarísimo. En Estados Unidos, para colar leyes inconstitucionales, tuvieron que inventar este juicio fraudulento basado en una falsa denuncia que fue Roe versus Wade, para retorcer una frase que estaba en un artículo de una enmienda de la Constitución. Tuvieron que retorcerla, hacerle decir lo que no decía, para darle a la Corte Suprema de facto el poder de legislar, de facto darle a la Corte Suprema el poder de legislar. Entonces las leyes inconstitucionales no las sancionaba el Congreso, porque cuando alguien te dice este proyecto de ley es inconstitucional, punto, se acaba la discusión en el Congreso. Todas las leyes inconstitucionales las establecían durante casi medio siglo, las establecieron como jurisprudencia, oficiando la Corte Suprema de facto como un parlamento canguro. Porque tuvieron que hacer eso, porque en Estados Unidos y en prácticamente todos los países del mundo, la Constitución es la Constitución, se la toman en serio. O sea, lo de Argentina es una cosa rarísima. En la práctica el presidente no puede ser... en la práctica el presidente tiene que ser católico o tiene que fingir que es católico. Ejemplo Menem, que era musulmán, y Alberto Fernández, que es ateo. En la práctica tienen que mantener las formas en público, tienen que fingir que son católicos. En la práctica, la realidad es esa. Me preguntan, ¿me puedo extender en por qué me pareció flojo la serie de videos de Pero eso es otra historia acerca de la conquista de América? Repito, antes que nada, me pareció flojito para el nivel medio del canal. Sigue pareciéndome que es de lo mejor que hay en YouTube sobre el tema. O sea, aclaro esto porque es un canal al que tengo muy alta estima, al que soy seguidor, me encanta su canal. Me pareció que estaba... Mientras que generalmente, pero eso es otra historia, te cuenta la historia. Te habla de historia. Te cuenta hechos. En ese video estaba interesado en desmentir un discurso ideológico pseudohistórico. ¿Está bien? Sí, está bien. Eso es parte del trabajo de un historiador, sobre todo de un divulgador de la historia. El desmitificar bulos es parte de su trabajo, parte importante. El problema es que se terminó convirtiendo esa serie prácticamente en una apología del Imperio Español. A ver, estás hablando de un imperio, estás hablando el título te lo dice, la conquista de América, estás hablando de conquistadores, no de gente
que bajó con una canasta de flores diciendo amor y paz. En algún momento parece que perdió el foco de contar los hechos históricos. Por una con un objetivo razonable de oponerse a un discurso propagandístico pseudohistórico, lo cual es comprensible. Pero el modo de oponerte, me parece que el modo correcto de oponerte a el modo correcto de desmentir las falsificaciones históricas es simplemente hacer tu trabajo, contar la verdadera historia. Es simplemente hacer tu trabajo y contar la verdadera historia. Ese es el modo correcto. Y es lo que hace ese canal en todas sus demás series. Es lo que hace en todas las demás series. Por eso ese me pareció me pareció el más flojo. Esa serie me pareció la más floja de todas.
Me comentan, no me comentan, quiero comentar yo algo que estuve viendo en varias personas que hablan sobre las inteligencias artificiales van a reemplazar a los humanos en varios trabajos. Noto un patrón que se repite en esos comentarios, que es un optimismo injustificado basado en precedentes anteriores. En la máquina de vapor, el motor, qué sé yo, la producción en serie. Un montón de cosas que permitieron que un obrero hiciera el trabajo que antes hacían 10, 20, 50, 100 en algunos casos. El tractor, por ejemplo, permite que hoy un obrero haga el trabajo que hacían 100 en la época preindustrial. Quizás más, pero digamos siendo conservador 100. Conservador no en el sentido político, digo. Siendo modesto 100. Fácil. Lo que dicen, bueno, pero siempre aparecieron nuevos empleos. Las nuevas tecnologías generaron nuevos empleos y lo que produjo el progreso tecnológico es un mayor nivel económico para todos. Quizás hubo una pequeña crisis momentánea porque algún oficio se volvió obsoleto y dejó a miles de personas sin trabajo, pero a la larga todos terminamos saliendo ganando. ¿Esto es verdad? Sí. Pero eso no quiere decir que vaya a ser necesariamente lo que ocurra con una nueva tecnología. Están razonando como el pavo inductivista de Bertrand Russell. Todos los días a las 9 como. Formuló esa ley el pavo inductivista. Todos los días a las 9 como. Sí, hasta que llegó el día de Acción de Gracia y el pavo salió esperando a las 9 de la mañana. Todos los días a las 9 como. Y en vez de comer, lo agarraron, le cortaron la cabeza y lo cocinaron. Al pavo inductivista. No necesariamente va a pasar con las inteligencias artificiales lo que pasó con todas las tecnologías anteriores. Y además, la analogía en sí me parece sospechosa, porque artefactos como los chatbots no tienen un criterio objetivo para decir que son mejores o peores que hace 5 años o que van a ser mejores dentro de 10 años. Porque son máquinas de zanatear. Son máquinas de hablar tonterías sin sentido. Y como no tienen un objetivo medible, hablar de un progreso no tiene mucho sentido. Por ejemplo, porque hablar de un progreso, de un retroceso, de diferencias de nivel, implica aceptar un criterio objetivo medible. Por ejemplo, la eficiencia de un motor se mide en cuántos kilómetros puede hacer un vehículo con 1 litro de combustible. Hay un criterio cuantificable objetivo que permite medir la eficiencia de un motor sobre otro. O la velocidad o el criterio que quieran. Los caballos de fuerza o un balance de varias cosas. Hay criterios objetivos para medirlo. No hay un criterio objetivo para medir qué tan buena, qué tan mala es una máquina de zanatear. Una máquina de escribir zanata como ChatGPT-3 y otras similares. No existe un criterio, no hay La gente está asumiendo que son mejores porque la empresa que lo fabrica dice que es mejor. Pero no hay un criterio objetivo cuantificable que permita establecer que algo es mejor o peor que ninguna otra cosa. Esto me parece una cuestión central. Segundo, las máquinas de zanatear están reemplazando, son más eficientes, están reemplazando a humanos que estaban haciendo trabajos totalmente inútiles que no deberían existir en primer lugar. O sea, la máquina de cavar, el chat GPT-3 y similares son la máquina de cavar pozos y taparlo con tierra. O sea, en una municipalidad tenía un obrero cavando pozos y otra cuadrilla que iba y la cavaba con tierra. Y ahora trajimos de Japón, importada de Corea del Sur, la maravillosa máquina de cavar pozos y taparlos con tierra
que cava 1000 pozos y los tapa con tierra en 1 hora, hace el trabajo que hacían 2 cuadrillas en 1 semana. Sí, hace de modo más eficiente un trabajo estúpido que no debería existir en primer lugar. Bueno, eso es lo que hacen los chatbots. Son máquinas que hacen de modo más eficiente trabajos estúpidos que no deberían existir en primer lugar. Sobre el reemplazo, en particular, sobre el reemplazo de los guionistas del cine de Hollywood de hoy, la idea de que había en la literatura trabajos tan mecánicos, tan repetitivos que los podía hacer una máquina, viene de larga data. Yo cité a una guionista de Cine L de 2018, pero en realidad Bernard Shaw ya había dicho que se podía crear una máquina de escribir cartas de amor en el siglo XIX. La idea es que todas son iguales. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer una máquina? ¿Por qué no va a haber una máquina que escriba cartas de amor? Siempre que una tarea se vuelve mecánica y repetitiva, aparece la idea de fabricar una máquina que lo haga y reemplazar al humano que está haciendo esa tarea mecánica y repetitiva. Esto es viejo como el mundo. No es algo nuevo. Lo que ocurre con el reemplazo de los escritores de Hollywood y similares por una máquina es que estaban haciendo un trabajo mecánico, repetitivo, inhumano. Estaban haciendo un trabajo que ya era propio de un robot. Entonces se le ocurrió la idea, bueno, vamos a crear una máquina que reemplace a estos tipos. Si tenés los guionistas de cine, los escritores, los llamados periodistas de los mass media, influencers, tenés un montón de gente que vive de escribir sanata. Ok, vamos a fabricar una máquina que escriba sanata y reemplazamos a todos estos tipos. Lo que están haciendo con artefactos como ChatGPT-3 es disfrazarte lo que es un síntoma inconfundible de estancamiento cultural, lo que es una demostración indudable del estancamiento cultural. Las películas que se están filmando hoy en día son tan mecánicas, son tan robóticas que las puede escribir un maldito robot. Te están disfrazando el estancamiento cultural como si fuese progreso tecnológico. Y OpenAI es propiedad de Google. No me extraña, ni siquiera esto es nuevo. Que el progreso, nuevos grandes avances. La diferencia es que en este caso se lo creyó todo el mundo. La gente le compró el discurso del progreso. La gente se lo creyó esta vez. Que, esto es un gran avance, un gran logro. No, es una muestra inconfundible del estancamiento cultural en el que estamos. Estamos tan estancados culturalmente que los productos culturales los puede crear un robot. Porque son mecánicos, robóticos, automáticos. Y nadie está interesado en ver otra cosa que eso. Así que te están disfrazando el estancamiento cultural como si fuese progreso tecnológico. O sea, Google siendo Google. Otra cuestión que noté sobre este tema es que se ve al ser humano como un instrumento al que su trabajo le da su dignidad. Una visión muy bíblica. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esta idea muy bíblica de la dignidad del trabajo. Como una especie de penitencia divina. Y eso suena bonito dicho así, pero se está viendo al ser humano como un medio. Es una visión que no difiere mucho de la de ideologías como el transhumanismo, donde la diferencia es que esto es totalmente explícito. Te hablan de que el hombre es obsoleto, el ser humano es obsoleto, es una máquina que está caducada. El modo en que te justifican esto es falso.
Te dicen que el hombre se tiene que actualizar, se tiene que mejorar para competir con la máquina. Lo cual, si no fuera moralmente despreciable, de todos modos seguiría siendo falso. Cuando aparece el automóvil, el caballo se vuelve obsoleto como medio de transporte. Entonces, el caballo como instrumento es obsoleto desde el momento en que aparece el automóvil, el motor diésel y el automóvil. Si vos querés crear el metacaballo, el post-caballo, agarrar un caballo, cortarle las patas y ponerle ruedas, vas a obtener un caballo mutilado y que además sigue sin poder competir con el automóvil, sigue siendo inferior a un automóvil, porque el metacaballo, el caballo amputado y con ruedas, es un caballo al que has tratado de mejorarlo para una función que no es la que tiene por naturaleza. Mientras que el automóvil está creado desde el vamos para servir como un vehículo. Entonces, no importa qué tanto mutiles a ese pobre animal, qué tantas ruedas, qué tantas computadoras, qué tantas cosas le pongas al pobre animal, va a seguir siendo un vehículo inferior al automóvil, va a seguir sin poder competir con el automóvil. Y este es el problema práctico del transhumanismo. Ni hablemos de lo extraordinariamente repulsiva que es moralmente esa doctrina. Desde el punto de vista práctico es falsa. Desde el punto de vista práctico es falsa. El caballo al que le cortaste las patas y le pusiste ruedas sigue siendo inferior al automóvil. No puede competir con el automóvil. La conclusión final del transhumanismo es que la humanidad debe ser exterminada. La humanidad es obsoleta y debe ser exterminada. Si alguno de sus teóricos ya sacó esta conclusión y se la mantiene en secreto, es probable. Pero más tarde o más temprano van a terminar llegando todos a esta conclusión. La conclusión final del transhumanismo es que el ser humano tiene que ser eliminado. No mejorado, no transformado, mejorado. Mejorado suponiendo que es un medio al servicio de una función. No transformado, no cambiado, no con chips en el cerebro. El ser humano tiene que ser eliminado. Esta es la conclusión lógica final del transhumanismo. El único modo de defender al ser humano, la dignidad humana, frente al progreso tecnológico de algunas máquinas, es estableciendo claramente que el ser humano es un fin y no un medio. Y este discurso no se está transitando ni desde este rusianismo paradójico que es el transhumanismo, esta especie de rusianismo en negativo, ni, o sea, el buen robot en vez del buen salvaje. En el transhumanismo tenemos el buen robot que ha eliminado todo lo malo de la civilización, ni en el discurso de la derecha religiosa del ganarás el pan con el sudor de tu frente. Las dos tienen en común el ver al hombre como un medio, un medio, una función, o sea, al servicio de una función, y de una función que va a dejar de desempeñar más tarde o más temprano. Lo que necesitamos es ver al hombre como un fin, y el fin nunca puede ser obsoleto porque el fin es lo que debe ser. El fin es lo que debe ser una cosa. Por lo tanto, el término de obsolescencia se aplica únicamente a un medio, a un instrumento. El fin nunca puede ser obsoleto. El fin nunca se puede ser obsoleto. Supongamos que podemos chasquear los dedos, tenemos el genio de la lámpara. El genio de la lámpara que te da infinitos deseos y no te caga, a diferencia del genio de los cuentos. Le decís, queremos hacer esto. Queremos un océano de miel para bañarnos. Porque sí, porque me pintó que me quiero bañar en un océano de miel. Tenemos el genio de la lámpara.
los seres humanos podemos hacer lo que querramos, siempre va a haber una tarea importantísima, para el ser humano, que es decir, ¿qué hacemos? Es decidir qué hacemos. Ok, podemos hacerlo, tenemos infinitas potencias, podemos hacer lo que queramos, vamos a decidir qué hacemos. Ese es el estado ideal al que se podría alcanzar con la tecnología, y ese sería un verdadero Homo Deus, un verdadero hombre Dios. Sea tal cosa y tal cosa fue. No la visión que predican de la humanidad libros como Homo Deus, que en realidad deberían llamarse Homo Sclavus, Homo Servilis. Deberían llamarse Homo Servilis. Te están describiendo no un dios, sino un esclavo, un instrumento, al ser humano considerado como un animal de carga, como un instrumento al servicio de una función. Mientras se considera al ser humano un fin y no un medio, yo no tengo ningún problema con ningún progreso tecnológico. Ningún problema. Me preguntan, ¿por qué mucha gente de derecha y liberales aman a Elon Musk? No tengo la menor idea. Es un completo misterio para mí. Es un empresario que tiene la planta de su empresa en un país totalitario, donde utiliza mano de obra esclava, que no puede apartarse de la... duerme dentro de la fábrica, no le deja, no tiene casa, están esclavizados, están reducidos a servidumbre dentro de las fábricas por el régimen totalitario. Esa empresa cuya fábrica están en un país totalitario usando mano de obra esclava, fabrica un producto de mierda, un auto de porquería que en un verdadero régimen de libre mercado no podría competir con un Fiat 600 usado, pero que es impuesto de modo autoritario por otros estados, supongo que para fomentar la mano de obra esclava, me imagino, y la importación de productos de países totalitarios. Bien, medidas de desprotección de la industria local, eso es lo que vota mucha gente. Decía, ese producto de mierda es impuesto por el autoritarismo del Estado, por medio de subsidios o prohibiendo la competencia, prohibiendo circular en automóviles de verdad, porque son contaminantes. Por cierto, el automóvil Tesla contamina más que un automóvil a gasolina. Y es también el CEO de SpaceX, que es virtualmente una agencia gubernamental disfrazada de empresa privada. Censura en Twitter, es el dueño de Twitter, que censura, promociona políticas ESG, puso un aseo del Foro Económico Mundial, no levantó el baneo de las personas que había prometido que iba, cuando él fuera CEO de Twitter, les iba a levantar el baneo. Esto fue una completa mentira. Elon Musk representa todo lo que dicen odiar. Dicen. El hecho de que amen a Elon Musk, me conviene decirlo con prudencia, no lo que odian. Elon Musk representa todo lo que dicen odiar. Elon Musk representa todo lo que dicen odiar. Como aman a Elon Musk, lo tomo con pinzas, que realmente odien la intervención del autoritarismo del Estado, los regímenes comunistas, lo tomo con pinzas, que realmente odien todo eso. Me dicen que en el bingo de la Sirenita me ponen que Ariel va a cantar rap. No, jamás. Esto está en el código de producción secreto. Eso es otra cosa que está. No podés mostrar a una chica negra con algún elemento cultural propio de los negros. Olvídate. No, ni sueñes. El peinado con rastas está dentro de lo aceptable. Pero un rap, olvídate, jamás. Mucha gente no entiende
no entienden lo que significa realmente el concepto de inclusión. La inclusión no es, bueno, vamos a incluir a los negros que tienen, vamos a sumarlo a nuestra cultura, que tienen el rap y varias cosas que molan. No, el concepto de inclusión es, todas las personas que no son blancas, no valen absolutamente nada, no sirven para nada, vamos a incluirla en la única cultura que vale, la única que importa, que es la de los blancos de los últimos 30 años del Silicon Valley. Es la única cultura que importa, todo lo demás no vale nada. Esos tipos hablan, eso es la inclusión. Eso significa realmente. Esos tipos hablan en contra de lo que llaman el supremacismo blanco, pero usando las palabras en el sentido convencional, son los supremacistas blancos más radicales que han existido. La ideología de la interseccionalidad, de la teoría racial crítica. La teoría racial crítica es el supremacismo blanco más radical de todos. El más radical de todos. Son todavía más extremistas que el Ku Klux Klan. Lo que pasa que como toda secta usa en público una terminología engañosa que está cuidadosamente diseñada para que si no sabes lo que significa, no captes lo que significa. O pienses que significa algo completamente distinto. Te hablan de inclusión, de diversidad. Estamos en contra del supremacismo blanco. Somos antirracistas, antifascistas. Suena todo suena bonito. Todo suena bonito si no sabes lo que significa realmente. Olvídate, jamás una chica negra cantando rap, jamás, olvídate, never. Me citan un ejemplo de falso producto que alguien vio en persona en una agencia de publicidad, que hicieron una encuesta entre amas de casa, le preguntaron ¿para qué iba a usar una tableta de chocolate? Amas de casa que habían agarrado una tableta de chocolate en un supermercado. ¿Para qué iba a usarla? Para preparar una torta, le decían. Y le preguntaban, eso cuando le decían para qué la iba a usar. Cuando le preguntaban para qué había usado la última que compró, admitieron que la tenían en la cocina y se le iban a comiendo de barritas como una golosina. La tableta de chocolate. Entonces, le pusieron al paquete de la tableta de chocolate, le pusieron una receta de una torta. Que no era para que nadie haga la torta, era para que la gorda compre la tableta de chocolate y se la coma sin culpa. Para eso era la verdad, era realmente la receta de la torta, no era para que nadie haga la torta. Gracias por el dato, está interesante esto. Me preguntan, ¿podría ser que como propaganda negra se cree un movimiento político solo para generar una reacción en su contra? Sí. O sea, el nivel de sofisticación que pueden alcanzar estas cosas es increíble. Hay partidos que, pero no uno o dos, una rareza. La mitad de los partidos políticos no tienen ningún interés en llegar al poder. No es eso para lo que se los creó. Forman parte de todas estas maniobras de bueno, vamos a crear un partido para sacarle votos a estos tipos, pero que este partido que le sacó votos a estos tipos se alíe con estos que son nuestros enemigos, pero preferimos tener a estos enemigos y no a estos otros. El nivel de sofisticación que tienen estas cosas no se lo imagina. No se lo imagina el nivel de... Ojo que con esto es impresionante cómo han cambiado, cómo ha perdido la ingenuidad la gente en los últimos 20 años. Supongo que la internet tuvo mucho que ver con esto. El reemplazo de la radio, la televisión y los periódicos con un discurso simple y adoctrinador por el caos de la internet, creo que tuvo mucho que ver con esto. Me llamaba la atención hace poco cuando China anunció que le está mandando municiones a Rusia.
que se volvió bastante mainstream, no digamos viral, pero se volvió algo bastante comentado, que China quiere que a China no le interesa que Rusia gane la guerra de Ucrania. China quiere que la guerra de Ucrania dure para que para que Rusia se debilite, porque China está pensando en invadir el Turquestán y Rusia sería el aliado natural de países del Turquestán. Y me llamó la atención que esto se comentaba a nivel popular. El otro día hablábamos con unos amigos que me comentaban que se habla popularmente de falacias lógicas hoy. ¿What? Eso, o sea, no sé si será verdad que esa es la intención de China. No estoy diciendo esto. Por ahí, no estoy diciendo eso. Lo que me llama la atención es que eso se comenta a nivel popular. No, este tipo están apoyando a estos tipos porque quieren que se debiliten, porque después van a ir a la guerra contra estos otros tipos. Y si me llama la atención que eso se comenta a nivel popular. 20 años atrás te hubieran hablado del eje del mal, te hubieran dicho que Putin y Xi Jinping son amigotes. Mirá, le está dando armas, le está dando municiones a su amigote. Eso hubiera sido el comentario a nivel popular. Esto de está dándole arma porque quiere que la guerra se extienda, porque está pensando ir a otra guerra y Rusia sería el aliado natural de sus enemigos, entonces quiere debilitar a Rusia para que Rusia no le declare la guerra cuando invadan. Eso hubieran sido cosas que se hubieran conversado en las embajadas. Eso hubieran sido cosas que se hubieran conversado en las embajadas. Me asombra el nivel de sofisticación. O sea, a ver si se entiende. No estoy diciendo que esto sea el caso. No sé, por ahí. No sé si es verdad o no. Me asombra el nivel de sofisticación. El nivel de sofisticación de algo que circula a nivel popular. De una opinión popular. Eso me asombra muchísimo. También tiene su lado malo esto. O sea, la píldora roja tiene efectos secundarios y contraindicaciones. La píldora roja tiene contraindicaciones, como cualquier medicamento. Por ejemplo, como sabemos que el movimiento hippie fue una farsa, estaba totalmente controlado por el KGB, a pesar de que los documentales de Netflix te sigan mostrando al hippismo como este maravilloso movimiento espontáneo de la juventud que quería paz y amor. Sabemos que estaba totalmente controlado, fue una farsa inventada por el KGB. Pero esto tiene una contraindicación, que hoy cualquier persona que dice algo perfectamente sensato y razonable en contra de la guerra, lo acusan de, usted está tratando de defender, dice la guerra es una mierda, la guerra de Ucrania fue, por ejemplo, yo comenté en un video que la guerra de Ucrania fue la consecuencia de 3 décadas de muy mala diplomacia, era una guerra evitable y es una guerra que está en este momento en un punto que es ideal para detenerla. Están en una situación que es ideal para firmar un tratado de paz. Y no que usted está tratando de justificar a Rusia. Esos son los efectos... No, soy una persona razonable que piensa que la guerra es una mierda. Esos son efectos secundarios indeseables de la píldora roja. Se ve en toda una intención oculta y a veces no, a veces alguien te está diciendo sus verdaderas intenciones, te las está diciendo francamente. Ese es un problema. Me preguntan por qué no hago un video hablando de las teorías conspirativas de Argentina, porque no encontré nada interesante. Estuve buscando después de que alguien me propuso esto en la caja de comentarios, estuve buscando en Wikipedia, encontré un artículo de 3 páginas donde nos dicen algo muy interesante, lo mal que les cae a Agustín Laje, a Wikipedia. Una lectura fascinante que me ha cambiado la vida. Y después me encontré un iceberg de las teorías conspirativas en Argentina que es malísimo. En algún momento me pregunté seriamente si no sería un troleo.
Eso, pero es el más comentado, el que estaba, el que generó más reposteos, no son retweets porque no era Twitter, el que generó más comentarios, más posteos, y no era gran cosa. La mayoría de lo que menciona son hechos históricos. A ver, ¿y la teoría? Algunos son mitología, mayormente mitos del noreste de Argentina, que es donde hay una mitología más rica, porque hay culturas indígenas que no eran, para empezar, existían. El resto del territorio, de lo que hoy es el territorio de Argentina, mayormente estaba desierto. Son mitos en el sentido literal, o bien son hechos históricos. O sea, a ver, a Kennedy lo mató la CIA, es una teoría. Es una teoría, porque no es un hecho documentado, no es algo que se sepa. Ahora, Kennedy fue asesinado en 1961, no es una teoría, es un hecho histórico, nadie lo discute eso. Bueno, en el iceberg de las teorías conspirativas de Argentina, la mayoría de lo que mencionaban eran hechos históricos. Ok, si me decís, Kennedy fue asesinado en Dallas en 1961, la teoría de, o sea, me estás poniendo en contexto. Y la teoría dice, ok, pero en el iceberg de las teorías conspirativas argentinas, la mayoría eran, en tal año pasó tal cosa, ok. Y la teoría es, me quedaba esperando cuál era la teoría. No encontré nada interesante, ni para un video de 5 minutos. No encontré nada interesante. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.